Vida Clara. Hoy, como ven, tengo a un invitado muy especial, muy cotizado. Siempre me preguntan, ¿por qué no haces más videos con tu esposa? ¿Dónde está? Y bueno, realmente creo que después de este video me van a regañar porque, pues no lo digo porque sea mi esposo, pero este señor es una fuente inagotable de sabiduría. Y quise hacer este video porque nosotros tenemos mucho este tipo de conversaciones en casa y creo que hay cosas que podemos compartir con ustedes que algunos pueden encontrar muy útiles. Y en este caso es a la hora de compartir a Jesús, compartir la palabra de Dios, de evangelizar a otras personas. José, desde que se convirtió prácticamente, trabajó como misionero a medio tiempo y parte de su trabajo era compartir el evangelio a estudiantes. Y como ven, eso es mucho de lo que hoy en día ambos hacemos como misión de familia. Y yo les comentaba el otro día en un post de Instagram que a mí siempre me ha costado evangelizar por unos temas de orgullo, por unos temas de mi temor al que dirán, pero tampoco sabía mucho cómo hacerlo. Y básicamente lo que vamos a hacer hoy es hacerle algunas preguntas a José y tener también nosotros una conversación de tips y consejos e ideas que te podemos dar a ti para que compartas el mensaje de Dios y para que compartas a Jesucristo, su persona, su obra, con quienes no lo conocen y con quienes necesitan saber urgentemente de él, que es básicamente todo el que todavía no ha creído en él. Entonces, bueno, bienvenido, mi amor. Bueno, gracias y gracias a ustedes por ver el video. Lo primero que quería como preguntarte es ¿cuál crees tú que es la razón o la base de que todos realmente tenemos un llamado a compartir a Jesús? Todo cristiano tiene un llamado a compartir a Jesús. ¿Y por qué? Yo ya lo estoy afirmando, ¿no? Pero ¿por qué eso no está reservado a los que somos misioneros, por ejemplo? Bueno, la Biblia es muy clara sobre eso. Yo creo que Jesús fue también muy claro en que parte de lo que significaba seguirlo a él era enseñarles a otros a seguirlo. Y el evangelismo es solo el primer paso de ese enseñarle a otros a seguir a Jesús. Es un mandato bíblico porque está en Mateo 28 como una gran comisión. Las últimas palabras de Jesús fueron esas. Pero también yo creo que es el resultado de una vida que es cambiada y transformada y que se siente agradecida. Yo creo que es un resultado como natural el querer que otros también experimenten lo mismo, vivan lo mismo y sobre todo que entiendan que la eternidad se puede vivir con Dios y no sin Él. Y que el cristianismo, pues de todas las religiones que hay, yo no sé realmente cómo funciona mucho en otras religiones, pero porque bueno, el cristianismo también es una religión, no solo es una relación, porque es un sistema de creencias organizado, bueno, todo lo que define una religión, pero la base del cristianismo es que sea compartido, ¿no? Es decir, no es un tipo de fe que con las bases bíblicas que le vemos está llamada a vivirse para adentro, a vivirse en aislamiento o a quedártela tú, no es como el corazón del evangelio. Claro, es la gran verdad de que si no aceptamos a Jesús y si no estamos cerca de Él y siguiéndole, pues simplemente vamos a pasar una eternidad sin Dios. Y yo recuerdo una vez hablando con alguien que no creía, que era ateo, que él decía, yo creo que si ustedes creen lo que están diciendo y creen que es verdad que Dios existe y que Jesús existe y que Jesús es Salvador, pues tiene sentido que ustedes prediquen, tiene sentido que ustedes hablen. Es más, creo que lo respeto por hacerlo, por hablar, porque si ustedes creen que es real, deberían ayudar a la gente a que no pase una eternidad sin Dios. Aunque no era creyente, pero estaba diciendo una gran verdad. Es apenas lógico que si para nosotros es real y si para nosotros el Evangelio tiene sentido y tiene sentido la salvación en Jesús, pues que queramos que otros también se acerquen a Él y que también le conozcan. Sí, porque también entendemos eso como la respuesta a todos los problemas del ser humano, al final, ¿no? O sea, obviamente que hay mucho que hacer cuando alguien se enferma, pues va al médico, cuando alguien está triste va al psicólogo o se rodea de su familia, pero últimamente el Evangelio y la Biblia completa lo que nos enseña es que solo en Jesús encontramos esa plenitud, solo en Él encontramos ese descanso, solo en Él encontramos la respuesta a todo eso. Entonces, como que lo mejor que podemos hacer para ayudar a alguien, además de las cosas prácticas y demostrarle la fe práctica, es compartirles el Evangelio, ¿cierto? Sí, y hay otro factor también, es que, bueno, uno es esa responsabilidad que tenemos delante de Dios, esa comisión de parte de Dios, pero también que entre más nosotros hablemos de Jesús y prediquemos de Jesús, más crecemos, nosotros crecemos, en el sentido en el que mientras que nos acercamos a
a los demás con el mensaje del Evangelio, también Dios nos forma a nosotros en nuestro carácter y nuestra forma también de vivir. Porque yo creo que lo más importante hoy día frente al Evangelio es que uno pueda ser testimonio de lo que está predicando, que es lo más difícil yo creo hoy en día, y es que la predicación deja de ser, o ha dejado de ser mucho en el debate y se convierte pues en la vida, en que yo tengo que ver a Jesús en el otro y la gente está esperando ver a Jesús en mí y no simplemente un discurso. Pero tiene que ser dual, ¿verdad? No, porque yo lo que es como que también oscilo entre dos corrientes. Yo oscilaba entre esas dos corrientes, pero también las veo y es como que hay gente que no, solo predicamos con el ejemplo, solo predicamos con nuestro testimonio de vida. Y eso, yo sé que para mí lo fue, se ha convertido como en una excusa o en la razón por la cual yo no me arriesgo, yo no comparto el nombre de Jesús. Y la Biblia lo dice, o sea, ¿cómo van a creer a quien no han oído? Entonces, ¿cómo insistir en que tienen que ser las dos cosas? Porque si no lo comparto, no saben de qué estoy hablando, aunque vean una vida que les llame la atención. Sí, puede ser que alguien llegue eventualmente al Señor porque ve mi vida y me pregunta, pero bueno, eso no va a pasar así con todo el mundo. Pero segundo, aparte de lo que yo comparta, mi vida tiene que ser coherente, porque si no el mensaje pues no pierde poder de alguna manera. Sí. No el mensaje en sí, sino lo que yo estoy comunicando. Tiene que ser un balance entre yo estar preparado, pero también demostrar que lo que yo creo y lo que yo estoy predicando pues lo vivo. Y eso es difícil porque el Evangelio nos transforma de adentro hacia afuera. Entonces lo primero que nosotros debemos tener claro antes de invitar a otros a seguir a Jesús es que nosotros sí estemos siguiendo a Jesús y que sí estemos nosotros permitiéndole a Dios hacer desde adentro hacia afuera una transformación en nosotros. Sí. Que eso no implica que seamos perfectos, eso no implica que no va a haber pecado en nosotros y que para poder compartirle de Jesús a alguien nosotros tenemos que estar totalmente sin pecado, que eso pues realmente no va a pasar mientras estemos en la tierra. Pero estamos en un proceso de santificación y eso tiene que ser evidente para la persona que recibe el mensaje. Pero hago esta aclaratoria porque no quiero que nadie crea que es como, bueno, para compartir a Jesús tengo que estar, no tiene que haber ningún defecto que me sea imputable, y tampoco es así. Es más, incluso lo que yo he vivido, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, es como compartes a Jesús y compartes tu propia vulnerabilidad, pero la diferencia es que tú estás compartiendo cómo Él te ayuda en esa vulnerabilidad, en tus dificultades, en tu pecado. Lo que la gente tiene que ver en nosotros no es la perfección moral, porque uno puede ser un gran referente moral sin necesariamente seguir a Dios. Pero lo que tiene que ver en nosotros es un corazón transformado, que se refleja así en la moralidad, pero también se refleja en la compasión, en la alegría, en la paz, y bueno, todas las características del fruto del Espíritu, que son gozo, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Bueno, y el amor. Y eso es lo que hace la diferencia, no que tanto yo intente o aparente ser moralmente bueno. Y eso es un fruto natural y lógico de permanecer en Jesús, como nos decía Jesús en Juan 15, ¿no? Eso va a venir natural. Si yo permanezco en Él, si yo aprendo de Él, de su liderazgo, de su amor, de su modelo de vida, y permanezco en su palabra y me rodeo de una comunidad, o sea, básicamente obedezco lo que Él enseñó, ese fruto va a venir de manera natural, ¿no? Quiero hacerte algunas preguntas un poquito más prácticas. Hicimos como una gran introducción, pero tú hablabas de el mandato de la Gran Comisión, que está en Mateo 28, del 19 al 20, como concretamente. Tú y yo hemos hablado en el pasado de cómo la Gran Comisión, lo leemos en castellano, pero la traducción original se refiere más a un mandato de no vayan a un sitio, salgan de donde están y hagan discípulos, sino que a medida que van, mientras van caminando en donde están, hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado. ¿Cómo puede una persona compartir de Cristo a nivel práctico en su entorno? Voy a poner ejemplos: universidad, amigos, familia. ¿Cómo yo agarro a un amigo que he tenido toda la vida y le digo, hey, por cierto, me has visto por 5 años, pero quiero compartirte de Cristo? ¿Cómo pasa eso? Yo creo que lo primero es entender que a Dios uno no convence a la gente de nada, y uno no puede convencer a la gente de que Dios existe, ni de que Dios es real, ni de que Dios, ofrecer a la gente cosas. Creo que lo más importante en ese sentido es entender que el que convence pues es el Espíritu Santo,
y que las conversaciones más importantes de alguien a nivel personal, a nivel espiritual, ocurren en la intimidad, ocurren en la cercanía, puede ser de amistad, puede ser de familia, pero ocurre en relaciones cercanas. Yo soy capaz de abrirme a alguien y de contarle qué pienso yo de Dios, qué pienso yo de la vida, del propósito, del origen, de todo. Yo puedo hacerlo, pero cuando yo realmente me conecto en el corazón con alguien y en un nivel muy familiar también, muy cercano. Entonces, lo primero yo creo que uno tiene que procurar siempre es la cercanía y la amistad. Eso permite que uno pueda tener una puerta y que pueda tener un puente para conocer el corazón del otro y conocer sus dudas, sus miedos, conocer qué es lo que piensa y por qué lo piensa. Escuchar es una gran forma de empezar ese proceso de cercanía y empezar ese proceso de conocer al otro. No siempre pasa así y no siempre uno tiene la oportunidad de ser amigo con alguien más que quiera compartir el mensaje del Evangelio, pero yo creo que lo más importante es uno tener ese corazón siempre que se acerca con alguien, un corazón que no intente convencer, sino que intente descubrir en el otro lo que Dios ya ha estado haciendo en esa persona y lo que Dios quiere decirle también. Y desde allí compartir, porque no es lo mismo que yo vaya a una persona con un mensaje pregrabado, o está bien que tengamos como algunas cosas en cuenta y vamos a hablar de eso ahorita, pero no es lo mismo que yo vaya a una persona con un script, con un guión de lo que yo tengo que decir y hola, quiero hablarte de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿En qué lugar está en tu corazón? Ok, siguiente, porque eso al final, bueno sí, Dios puede usar lo que sea, pero al final se nota artificial y no está necesariamente estando en contacto con la necesidad y con lo que le habla a esa persona. Y allí entonces la relación que tengamos con otros, sea de familia, de amistad, es lo que hace la diferencia. Es más bien una oportunidad porque ya tú conoces a esa persona, sabes cómo piensa, sabes qué le interesa, sabes quizá una dificultad por la que está pasando y desde allí podemos compartir. Te voy a hacer una pregunta todavía más práctica y es ¿qué palabras decir? Y la anoté así como porque sé que es algo que mucha gente se pregunta, como no sé si preguntarte por un discurso o algo así, sino cómo no irse por las ramas, cosas que a mí a veces yo siento que me pasa, como no, Dios te ama, pero la vida, y a veces la persona te responde y tú como, pero ¿cómo le hablo de Jesús? ¿Cómo le hablo de su sacrificio y de lo que significa su resurrección en nuestra vida y de lo que nos ofrece? Bueno, lo primero es tener esto claro, y es que cuando uno habla de Dios y habla en la universidad o en la familia, habla de Dios, la gente casi nunca se resiste a la idea de Dios porque cada uno tiene una idea de Dios que puede ser muy diferente entre una persona y la otra, pero cada uno tiene una idea de Dios. Lo que yo creo que es muy importante es siempre que esa conversación o esa idea nos lleve a Jesús. Y yo sé que es difícil porque hacer ese paso, yo creo que es el momento de inflexión donde uno habla de Jesús, ya implica mucho, porque Jesús no le da a uno cabida a interpretaciones. Jesús, y a relativizar nada. Sí, Jesús nos dijo ya qué era lo que Él pensaba de la vida, de la fe, de Dios, de nosotros. Y en ese mismo sentido, Dios también nos dice, y Jesús nos dijo a través de la palabra, pero también a través del mismo, que nosotros tenemos un pecado que significa una ruptura en nuestra relación con Él, pero también la relación que tenemos entre nosotros mismos, en nuestra relación con nosotros mismos y con el medio ambiente. Eso es lo que significa el pecado, esa ruptura, esas 4 rupturas son las que la Biblia define como lo que se ha dañado a raíz del pecado. Y el pecado pues justamente no es solamente lo que yo haga, sino que el pecado también es pues mi actitud de corazón que le dice no a Dios, que yo deseo no acercarme a Dios. Entonces lo primero, siempre apuntar a Jesús. Porque el riesgo de solo hablar de Dios, lo digo porque me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, es que se relativice todo. Es como, sí, claro, es que es el mismo Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de los budistas, al final todo es relativo, ¿verdad? Y tú te quedas como, no, todo es relativo, hay una verdad y hay cosas que son mentiras, entonces... Claro, es el mismo Dios, y estamos hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la forma en la que conocemos al Padre, también lo dice la Biblia, es a través del Hijo. Entonces, y es solamente por Él veo el camino, ¿no? Al presentar al Hijo, presentamos también al Padre. Y eso es muy importante. Entonces, la presentación de Jesús es siempre llevar a la gente a Jesús, a lo que dice Jesús. Y lo que dice Jesús de nosotros es muy claro y es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos que es, pero también mucho más complejo, porque Él nos dice,
sí, yo estoy para ustedes y yo vine a traerles la salvación, pero ustedes deben cambiar su forma de pensar y deben cambiar la forma en la que están viviendo y seguirme a mí. Y ese seguirlo a Él es lo que significa empezar a vivir en digamos, el proceso de santificación en Dios. Pero el fondo del mensaje siempre es el mismo, y es: Jesús vino por nosotros y murió por nosotros en la cruz para darnos la salvación a través del perdón de los pecados. Los pecados que pueden ser muchísimos y pueden verse de distintas maneras. Puede ser que alguien sea pecador y siendo muy bueno moralmente, puede ser que no, puede ser que su pecado se manifieste en cosas negativas. Pero todos somos pecadores. Pero todos somos pecadores, exacto, porque es una actitud del corazón, es mi deseo de no acercarme a Dios, y todos tenemos esa naturaleza de pecado. Y ahora que tocas ese punto me lleva a la siguiente pregunta, y es: ese mensaje de que todos somos pecadores es probablemente el mensaje más incómodo del cristianismo. ¿Cómo manejas tú, o cómo se debe manejar, o sea, como para la gente que nos está viendo, el rechazo o incluso el ataque hacia lo que estás compartiendo si eso pasa? Porque creo que ese es el mayor temor de todos nosotros cuando compartimos la palabra, que indefectiblemente tiene que incluir el tema de que somos pecadores y que necesitamos salvación de ese pecado. ¿Cómo manejo? No sé si puedes hablar como un poquito desde tu experiencia cuando te dicen: no, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo me vas a decir que soy pecador? O no, nada que ver con tu mensaje, cuando ese rechazo es como activo. Bueno, justamente cuando hablamos de que nuestro corazón quiere estar lejos de Dios, cuando a nosotros nos presentan esa cercanía y esa posibilidad de la relación que implica estar comunicándome con Dios, si yo tengo un corazón que vive en el pecado y que ha estado en el pecado, pues yo naturalmente voy a resistirme a eso. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros y en las personas es que nos permite como pasar esa barrera y aceptar el regalo de lo que significa el estar en una relación permanente con Dios. Pero eso siempre genera una incomodidad, siempre genera la ofensa de alguna manera en algunas personas, porque a nadie le gusta que le digan cómo vivir, y Dios nos está diciendo cómo tenemos que vivir. ¿Y cómo es manejado cuando lo rechazan así fuerte? No, yo creo que lo importante es que entre más amor yo reciba de Dios, porque el Evangelio significa eso, ¿no? Y la Biblia dice: Dios es amor, dice en 1 de Juan. Entre más yo reciba del amor de Dios, más compasión tengo yo también a la hora de compartir. Entonces yo puedo darme cuenta de mi corazón. Por eso decía que entre más uno predique, también se da cuenta y madura uno su fe, porque yo puedo darme cuenta cómo está mi corazón a la manera que yo recibo, por ejemplo, el rechazo, recibo la ofensa de alguien que no le gusta lo que estoy diciendo. Pero yo siempre me he dado cuenta que las personas están abiertas a escuchar, y en este momento de la historia yo creo que la gente está muy abierta por la posmodernidad y por todo lo que implica las nuevas espiritualidades. La gente está abierta a escuchar, entonces siempre nos van a escuchar y siempre la mayoría de veces pues nos van a recibir el mensaje. Ya si lo aceptan o no, pues ya eso es parte pues como la decisión personal y del proceso que Dios tiene con cada persona, pero no debería tampoco afectarme a mí, en el sentido en el que yo lo único que puedo hacer es compartir, orar y demostrar que es verdad esa fe en nosotros. ¿Y qué hacer? Es como otro escenario, otro posible resultado de compartir el mensaje, y me ha pasado más y siento que todavía me cuesta más manejarlo. ¿Qué hacer cuando alguien no te rechaza lo que estás diciendo, pero es como indiferente a lo que estás diciendo, o dice: sí, claro, pero tú sabes que no está creyendo? ¿Cómo reaccionar también ante eso y cómo darle seguimiento? Porque muchas veces la gente no es que escucha una vez y ya, si creyó o no creyó y sigues adelante. No, o sea, a veces es la continuidad en modelar la vida cristiana, pero también en compartirle de Jesús, porque el Espíritu Santo va sembrando esa semilla y sabemos que en algún momento va a germinar. ¿Cómo hacer ese proceso, por ejemplo, con un compañero de trabajo a quien le he compartido y hemos tenido conversaciones, pero digo, bueno, pero ¿será que sigo? ¿Será que no sigo? ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Cómo debería lucir ese proceso? Bueno, yo siempre he compartido, porque lo he aprendido así, que cuando yo me acerco a alguien a compartir de mi fe, yo tengo que tener una mente que sea rápida, o sea, que esté preparada también para hablar y para responder preguntas, pero también un corazón que sea pastoral, un corazón que entienda lo que el otro está viviendo y lo que el otro está pensando. Que no implica que todos seamos pastores ni nada. Claro, no, un corazón pastoral es que yo pueda entender lo que hay detrás de las preguntas que me hacen a mí
cuando alguien viene, pues hablamos de la fe. Pero también ocurre que hay dos tipos de personas cuando uno evangeliza. El primer tipo de personas son los que tienen una duda en su mente sobre Dios y les hace falta información para que esa duda sea respondida. Entonces, no sé, han venido de una tradición religiosa cualquiera que sea, pero no entienden muy bien qué significa eso de Dios. Y cuando en la conversación, en la cercanía de la amistad está la oportunidad de hablar de eso, pues uno ayuda a que esa información en su mente, porque es una actitud mental, pues se solucione, ¿no? Y uno puede ayudarle a guiar ese proceso para que esa persona lo entienda. Pero hay otro tipo de personas, que es el segundo tipo de personas, que su duda no es intelectual, su duda no es mental, no le hace falta información, sino que su duda es del corazón. Y es lo que la Biblia llama la incredulidad. La incredulidad no es una actitud de la mente, no es una actitud intelectual, sino que es una actitud del corazón. Y frente a esa actitud del corazón, no hay nada que hacer. O sea, porque yo puedo decirle, puedo ser Pablo predicando, puedo decirle en filosofía, en ciencia, todo por qué creer en Dios, puedo ayudarle a entender todo y no va a entender porque no quiere entender. Hay personas que no quieren entender. Porque y puedes ganarle el debate y puedes darle todo y no, su corazón está negado a creer. Pero nosotros no sabemos quién es quién, sino cuando uno se dedica, digamos, también y cuando uno experimente, cuando uno va y comparte la fe. Pero siempre, independientemente que hayan algunas personas que les haga falta información solamente en su mente o que sea una actitud del corazón, siempre hay que predicar. Y Pablo decía, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, siempre tienen que ustedes estar preparados, como dice 1 Pedro 3:15, para presentar también defensa de su fe, para hablar de su fe, para compartir. Y de cuando decimos que ahí no se puede hacer nada frente a la incredulidad, nos referimos a nosotros, porque es el Espíritu Santo, claro, que va a hacer algo. Y nos referimos que no se puede hacer nada, pero en ese momento, porque muchas veces lo que ocurre es que las personas que tienen un corazón incrédulo necesitan es una circunstancia que les lleve a Dios. Entonces, yo no sé, uno nunca puede cerrar la puerta con alguien en la conversación acerca de Dios. O decir, nunca va a creer y ya o pensar que Dios no puede hacer la labor en ellos. Tiene uno que estar no solo preparado, sino también dispuesto a que ese proceso en alguien se tome años. Pero puede ser que después de muchos años esa persona esté en su corazón en el lugar correcto para recibir el mensaje de Dios. Y como hay muchos testimonios, he leído como de muchos libros que se siembra la semilla, y es que me gusta esa forma de explicarlo, porque muchas veces vamos a ser usados por Dios para sembrar la semilla y nunca la vamos a ver germinar, nunca la vamos a ver florecer, porque no vemos más a esa persona, pero eso que fue sembrado en ellos va a dar fruto. Y somos simplemente elementos e instrumentos, mejor dicho, en ese proceso de que la persona llegue a creer. Y es innegable que tenemos un mandato claro por compartir. De hecho, en esta reflexión que contaba que hacía en Instagram, cuando vemos Mateo 28, el tema de la Gran Comisión, esto se da en un contexto cuando Jesús ya resucitado les dice, ok, me voy, esto es lo que les quiero que hagan. Y fíjense que no fue, pórtense bien moralmente, no fue, obedezcan a sus padres, no es que nada de esto esté mal, pero lo que Jesús quería dejarles fue, esto es lo que quiero que hagan, y es ir y hacer discípulos. Y esto implica compartir, esto implica discipular y bueno, varias cosas en esa cadena de estilo de vida de compartir a Dios, ¿no? Entonces, esto es algo que no podemos perder de vista. ¿Querías decir algo más? Sí, no, quería como contestar las dos preguntas conectadas a esta última, y es que una vez que uno entienda que el corazón de las personas no siempre está preparado, pero también que nosotros debemos estar preparados y que tenemos que tener una mente que sea rápida para pensar en esas preguntas, tenemos que estudiar lo que la gente se pregunta, pero también el corazón que yo debo tener debe ser pastoral. Una vez que eso suceda, lo que va a pasar es que yo puedo entender que, como tú preguntabas, qué decir y qué no decir. Pues qué decir y qué no decir depende mucho del momento, y por eso es tan difícil a veces uno enseñarle a alguien a compartir su fe, porque depende de ese momento lo que yo deba decir o no deba decir, y eso lo dice también el Espíritu Santo pues en el corazón y en la conciencia cuando estamos compartiendo. Y lo segundo es, ¿qué no decir? Pues nunca intentar acusar, porque esa labor tampoco es nuestra. La labor del acusar, dice la Biblia, que es
del diablo. Entonces, a veces queremos en el evangelismo o quitar la tarea a Dios o quitar la tarea al diablo. Ni mi tarea es acusar, es decir, eso es lo que no tengo que decir, ni mi tarea tampoco es convencer porque eso tampoco lo puedo hacer, pero nuestra labor es hablar de Jesús y de lo que Él hizo, que fue su sacrificio, y de lo que significa eso en mi vida. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta acá porque ya se hizo bastante largo este video y realmente, bueno, Vida, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Sé que frente a la cámara no es tu lugar favorito, así que aprecio mucho cuando te unes aquí al canal. Queremos ver sus comentarios, queremos leer sus preguntas, quizá, no sé, hacemos un video de follow-up para responder las preguntas que tengan, que dejen en los comentarios. Quiero agradecerles por ver este video y haber llegado hasta acá. Recuerden apoyar este canal orando por él, viendo los videos, dándole like, suscribiéndose, y también, si alguno lo desea, pueden donar a la cuenta de PayPal que está en el banner de la página principal del canal. De verdad nos bendice como familia y nos ayuda mucho como familia misionera poder también continuar produciendo este contenido, pero de todo corazón esperamos que lo que más haya hecho este video es animarte a compartir el mensaje de Jesús con quienes tienes a tu alrededor, porque Dios te ha puesto en ese lugar por una razón y con un propósito. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.